Bienvenidos, conéctate y escucha hoy la palabra de Dios, un mensaje para tu vida que transforma tu interior. Ministerio Sembradores de Luz Filadelfia. Buenos días, iglesia, ¿cómo están? Bueno, vamos a comenzar el mensaje que Dios hoy trae para nosotros, así que estén dispuestos, no se duerman, por favor. Si de pronto siente algún sueño, escriba para que eso despeje su mente y también la palabra vaya quedando más en su mente. ¿Listo? Entonces, bueno, quiero comenzar con algo y es una pregunta. ¿Cómo nos sentimos o cómo se sienten ustedes cuando son enseñados? Nos sentimos guiados, nos sentimos orientados, y no hablando solamente de lo espiritual, sino cuando aprendemos algo nos sentimos chévere, como que bueno, esto no lo conocía, ¿cierto? Entonces nos sentimos bien, nos sentimos con esperanza. Si hablamos de lo espiritual, nos sentimos, uy, sí, como que bueno, tengo esperanza. Pero ¿qué pasa cuando nosotros nos sentimos confrontados? ¿Han sentido ese momento cuando han estado confrontados? Es incómodo, ¿verdad? A veces es incómodo, a veces como que usamos la defensa, ¿sí? Con las respuestas. Nos podemos sentir avergonzados, nos podemos sentir con rabia. Pero ¿saben? Cuando nosotros somos confrontados con amor, es diferente. Entra diferente a nuestras vidas. Y eso es lo que Dios hoy va a hacer con nosotros. Nos va a confrontar, nos va a enseñar para llevarnos a causar un efecto, ¿sí? Pero hay algo más en esta introducción. Y es que cuando nosotros escuchamos esa voz que nos confronta, debemos valorarla, ¿sí? Porque es fácil valorar a la persona o a esa voz por lo que nos da, por lo que nos resuelve, por lo que de pronto suple una necesidad, ¿sí? Pero debemos valorar a esa persona o a esa voz por lo que nos enseña y por lo que está formando en cada uno de nosotros. Entonces, ¿estamos listos para hoy ser confrontados en amor? Amén. Entonces cierren sus ojitos, vamos a orar para que el Señor hable a nuestro corazón. Señor, te damos gracias, Padre bueno, Señor, y yo te doy gracias especialmente, Señor, por la vida de todos los que están aquí, Señor, de los que están llegando, Señor Dios, Padre, de los que vendrán, Señor, a este lugar, Señor Dios. Yo te pido, Señor, que seas tú, Señor, colocando, Señor, una atmósfera de tu presencia, Espíritu Santo. Que aquel que esté cansado, que aquel que esté agobiado, Señor, hoy pueda recibir las fuerzas de tu Espíritu, el entendimiento, la sabiduría y todo lo que viene de ti, Señor Dios. Te pido que quites toda distracción, todo lo que quiera venir como pesadez a contagiar, Señor, este ambiente, Señor, échalo fuera en el nombre de Jesús, y que nos enfoquemos solamente en escuchar tu palabra y sentir tu presencia en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, entonces comencé con decir que cómo nos sentimos cuando somos enseñados, cómo nos sentimos cuando somos confrontados, y hay algo que me puse a buscar y es: ¿qué es confrontar? Y yo me pregunté, dije, ¿qué es confrontar? Y ese es poner algo para convencer, poner en evidencia para corregir. Eso hoy va a suceder. Dios va a poner en evidencia lo que está en nuestros corazones para ser corregidos. Entonces, quiero hablarles de la alimentación de los 5,000. ¿Cuántos conocen la alimentación de los 5,000? Yo creo que todos hemos escuchado en alguna vez, de pronto ni siquiera leyendo la Biblia, pero sí en películas. Hemos visto cuando éramos niños la alimentación de los 5,000. Y este milagro ya lo había hecho Jesús.
y donde creen que ya había hecho Jesús este milagro en otro lugar. Pero está narrado solamente en 2 evangelios. Era el alimento de 4,000 y era de 4,000 y fueron con 7 peces, creo. 7 peces, perdón, por acá lo tengo, se me perdió. Con 7 panes y algunos peces, dice la palabra. Pero este de 5,000 narra que fueron en los 4 evangelios, son narrados, perdón. Es decir, que es como si tuviéramos 4 cámaras y desde diferente ángulo empezaron a narrarlo. Entonces, pero nosotros, como nuestro pastor nos está enseñando todo el libro de Juan, entonces vamos a tocarlo desde el libro de Juan. Pero quiero ubicarlos antes. Y es que se cree, según por lo que estaban diciendo, dicen los evangelios, es que, digamos, en Mateo está diciendo que fue en un desierto apartado y que lo siguieron. Venían de diferentes ciudades y dice que tuvo compasión de ellos y sucedió el milagro cuando anochecía. Entonces ya tenemos estos datos aquí en Mateo. Marcos nos narra que Jesús los vio como ovejas que no tenían pastor. ¿A quién? A una multitud. Y que la tarde estaba muy avanzada, o sea que también es cuando estaba cayendo la noche, coincide. Lucas nos dice que dice que el lugar era desierto cerca de la ciudad de Betsaida. Y de la ciudad de Betsaida era Pedro, era Andrés y era Felipe. Entonces, voy a ponerlos ahora en contexto. Ya sabemos cuál era el lugar donde se produjo este milagro. Pero resulta que en este momento, ¿qué estaba pasando? Había escasez. El pueblo estaba siendo oprimido políticamente, estaban cansados, estaban oprimidos, había escasez, había enfermedad. Entonces eso hacía que los llevara a ver a Jesús haciendo sus milagros. Como ya lo habían visto, pues ¿qué pasaba? Ellos lo seguían. Y en este momento también los discípulos habían llegado, digámoslo así, como de un retiro espiritual. Estaban cansados, tenían hambre. Y los que hemos ido a dirigir un retiro espiritual, uno llega, mejor dicho, con la batería 0. ¿Por qué? Porque se ha dado todas las fuerzas físicas allá. Y así estaban los discípulos. Resulta que se encuentran con Jesús, que estaba en Galilea, y Jesús acaba de recibir la noticia que habían matado a Juan el Bautista. Entonces se pueden imaginar. Yo creo que aquí los que más de pronto pueden saber qué es estar enlutados, los que han tenido una pérdida de algún ser querido, cómo se sentía Jesús. Se sentía agobiado, triste. Y desde aquí es donde empiezo yo a ser confrontada. Porque Jesús empieza a ver la necesidad que había en este pueblo. Pero también empieza a escuchar a sus discípulos. Dice la palabra que ellos se apartaron a un lugar, pues como lejos de la ciudad, de los que estaban, por eso era desértico. Y allí estaban ellos y estaban los discípulos contando, estaban felices y diciendo: mira, maestro, y entonces oramos, predicamos y echamos fuera demonios, y cuando orábamos las personas se sanaban. Y Jesús les empieza a enseñar. Dice la palabra que Él empieza a enseñarles y les dice: ok, muy bien por todo lo que ustedes vivieron, pero les voy a decir, no se queden con eso. No se queden impactados por echar fuera demonios. Quédense con que ellos sean salvos. Estoy parafraseándolo con mis palabras, ¿sí? Entonces, Él los estaba preparando todo el tiempo. Él enseñaba porque Él necesitaba preparar los corazones de los apóstoles, de los discípulos, para ver las cosas que más se venían para que ellos vieran. Como era, digamos, por ejemplo, ya lo tenían muy cerca, la alimentación de los 5,000. Entonces, Él que empezó a enseñar. En otro evangelio dice
que cuando él levantó la mirada, vio la multitud, él empezó a enseñarle muchas cosas. O sea que la palabra para Jesús era muy importante y debe ser tan importante en nuestras vidas porque es la que nos liberta, es la que nos enseña y es la que nos ayuda a afrontar cada desafío. Entonces ya tenemos el contexto, cómo se encontraba Jesús, y aquí es donde les dije, me sentía confrontada porque pasa una dificultad y uno empieza a sentirse como quebrantado, ¿sí? Como no, y me están llamando, y no sé si a ustedes les ha pasado eso. Me están llamando de que ore por tal persona, pero no tengo aliento. Jesús aquí nos enseña, sin importar el luto que estaba viviendo, Él dijo, yo tengo que enseñarles. Él sabía, lo tenía tan metido en Él, que Él sabía la necesidad por la cual Él tenía que hablarles a esa multitud y a sus discípulos, ¿sí? Entonces, quiero que me acompañen a Juan 6:1 y vamos a empezar aquí a leer. Okay. Entonces dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Ya allí, como les dije, se apartó para enseñarles la palabra y escucharlos también. Tenían comunión. Ya les dije que era importante que ellos tuvieran la revelación de la palabra y el conocimiento. Sigamos. Juan 6:4 dice, lean conmigo al tiempo. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos, cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud. Dijo, ¿a quién? A Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle. ¿Para qué decía esto? Ok, pero él sabía que lo que había de, porque él sabía lo que iba de hacer. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastaría para que cada uno de ellos tomase un poco. Entonces, buscaba y encontraba en el griego qué significa probarle. Se llama peirazo, ¿sí? Que es probar, examinar, testar lo que hay en alguien, lo que hay en nuestro corazón, lo que hay en nuestra mente. Él estaba probando, él necesitaba probar lo que estaba en Felipe. Recuerden que Felipe conocía la zona porque él era de Betsaida, donde era ese lugar desértico. Entonces, ¿qué pasó? Jesús quería confrontarlo, empezó a confrontarlo, pero ¿saben? La confrontación de Jesús no es esa confrontación de humillar, no es esa confrontación de avergonzar, es la confrontación de encontrar una verdad y de sacar, de exponer lo que hay en el corazón. Y él le dice, ¿cómo haremos? Pero ¿saben? Felipe, como muchos de nosotros, hemos usado las matemáticas. Está la frase de que las matemáticas no mienten, ¿cierto? Entonces él calculaba, era analítico, decía, no, pero ni siquiera con 200 denarios vamos a poder alimentar a toda esta gente. Ya estaba expuesto el momento, la situación. Y Felipe empieza a buscarle lógica, como muchos hemos buscado la lógica y calcular. Un denario era el pago de un día de trabajo. Es decir, que según a la lógica y lo de todos los que estaban, y aún las de nosotros, no alcanzaría para toda esa multitud que necesitaba comer. Después de haberle enseñado todo esto.
Y a veces somos, vuelvo y digo, como Felipe. ¿Qué podemos estar preguntándonos nosotros? Los emprendedores, los empresarios, no, pero no hay ventas, no tengo dinero, no me alcanza, no, mire todo lo que tengo que pagar. El que no tiene trabajo, no, pero pues ¿cómo le hago si no tengo trabajo? Y todo es así como lo que estaba haciendo Felipe. Jesús quería que se diera cuenta dónde estaba su confianza, por eso lo confrontó. Cuando nosotros tenemos situaciones en nuestras vidas, es porque estamos siendo confrontados. Tenemos que sentir como esa pregunta, ¿qué haremos? Ahí nos está probando Dios. ¿Qué haremos? Y la pregunta de hoy es a los jóvenes o a nosotros también. ¿Qué haremos por esta generación que está tan sedienta de Dios, que ni siquiera lo saben, que tienen una necesidad tan profunda y que se está manifestando en muchas cosas mentales? ¿Qué haremos? Pregúntense ustedes, ¿qué haré? ¿Qué haré? ¿Cómo haré? A los que somos emprendedores, a los que son empresarios, ¿cómo vamos a pagar esos proveedores? ¿Cómo vamos a pagar el sueldo de nuestro equipo de trabajo? ¿Cómo haré? ¿Cómo haré? ¿Cómo haré? A los universitarios, ¿cómo voy a pagar ese semestre que viene? Todo lo que piden en la universidad, ¿cómo voy a hacer? Es una confrontación todos los días, porque todos los días tenemos confrontaciones, ¿verdad? Situaciones. ¿Cómo haré con mi hijo? ¿Cómo haré para enseñarle? ¿Cómo haré para que Dios corrija su camino? ¿Cómo haré? Y aquí lo curioso es que ellos venían de ese lugar. Los discípulos venían de esa misión de echar fuera demonios, de sanar y todo, y se encuentran con esta situación. Y entonces, ¿qué pasó? Así nos sucede a nosotros. Pasa una situación donde Dios ha hecho grandes cosas, o donde nos dio provisión, o donde nos sanó, y viene la otra prueba y no sabemos qué hacer. Y no ponemos los ojos en Él, sino está puesto otra vez en nuestra lógica. Así le pasó a los discípulos, así le pasó a Felipe. Entonces, ¿qué podemos decir? ¿Que estamos perdidos? ¿O que Felipe estaba perdido? Pues no. Lo que pasa es que estaba siendo formada su fe. ¿Recuerdan que él comenzó con la enseñanza? Él necesitaba nutrirlos, él necesitaba enseñarles para que cuando vinieran las pruebas, ellos supieran, fueran confrontados y supieran qué hacer. Entonces, ¿ellos qué pasó? Dudaron y parecía que la magnitud del problema era más grande que la experiencia que habían acabado de pasar. Y la fe, algo que aprendía. Y es que la fe, cuando nosotros nacemos, no es que venga incorporada, no. Es algo que se forma. Cuando nosotros aceptamos a Cristo, cuando nacemos de nuevo, ahí sí es donde empieza a ser formada. Así que los que son nuevos aquí, no se preocupen. La fe de ustedes va a ser formada. Los que ya llevamos años, nuestra fe sigue siendo formada. ¿Hasta cuándo? Hasta que el Señor venga por nosotros. Entonces, eso debemos tenerlo muy claro. Pero ¿cómo se forma la fe? ¿Cómo decimos de pronto, bueno, yo quiero tener confianza en Dios, pero a veces no la tengo? ¿Cómo hago? Y la respuesta la tenemos en Romanos 10:17. Quiero que me acompañe. La coloqué 2 veces para que la podamos entender. Dice Romanos 10:17. Así que la fe, ¿de dónde proviene? Del oír. Y el oír proviene de la palabra de Dios.
En la otra versión dice, así que la fe es el resultado de oír el mensaje cuando alguien habla de Cristo. ¿Sí? ¿Es alguien? Dije, cuando alguien habla de Cristo. O sea, ¿qué pasa? La palabra es la que hace que haya fe en nuestras vidas. ¿Qué está sucediendo en esta mañana? Ustedes están poniendo atención, están luchando con el sueño, están luchando quizás con la preocupación que tienen, pero están poniendo atención porque han entendido ahorita, en este instante, que la palabra es la que hace que nuestra fe crezca. Amén. Entonces, atentos a la palabra, no se duerman, porque ahí es donde va a ser el desarrollo de la fe de cada uno de nosotros. ¿Qué dice? Sigamos. Juan 6 dice en el 8, ¿sí? Sí. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto para tantos? Otro que volvió y también pensó con su lógica. Bueno, aunque sea él allá encontró este muchacho, pero yo me imaginaba cuando estaba Andrés, como muchos de pronto hemos estado pensando, yo me fui hasta allá, hasta ese lugar desértico, y yo me imaginaba a Andrés así haciendo jarras, como a veces de pronto podemos pensar, ¿y ahora qué haré en este momento? ¿Y qué pasa? Se para este joven, dice que era un joven, está entre 13 y 15 años. No hay edad para ser usado por Dios. Era de 13 a 15 años y sale con 5 panes y 2 peces. Y tal vez le dijo a Andrés, y yo lo veo con usted con una cara de preocupado, mire, yo tengo esto. Yo no sé, ¿se podrá hacer algo? Y él, bueno, camine, vamos y lo presentamos, camine, lo presentó ante Jesús. Y fueron hasta allá. Pero sin embargo Andrés decía, no, esto no, ¿cómo va a ser esto tan poquito para tantos? Entonces, aquí vemos que el joven, como muchos de pronto, tiene más fe que algunos de los que llevamos más años, ¿no? Puede ser el que apenas acaba de entrar hoy a la iglesia, puede tener más fe que el que lleva más años. Y eso fue la demostración de este joven, ¿sí? Quizás a veces podemos estar anulando a los jóvenes porque les falta madurez, que porque les falta conocimiento, porque no, usted no sabe nada de la vida, usted no ha visto amanecer. Pero resulta que él sí fue usado por Dios. A Dios no le importa qué edad tengamos. Entonces, el joven fue útil, fue el contraste de Felipe y de Andrés, ¿sí? Y así debe ser nuestras vidas. Lo que nosotros tenemos, presentarlo al Señor. Los jóvenes en la universidad, ¿qué es lo que ustedes tienen? En los trabajos, ¿qué es lo que tenemos en nuestras manos? No, pero pues con tantas deudas que yo tengo, tengo que estar pensando aquí, allá, que ir a suplir tal necesidad, que el hogar, que no sé, un poco de cosas que podemos estar sacando. No, ¿qué hay dentro de ti? ¿O qué hay en tus manos? ¿Qué talento tienes? Que quiero usarlo. Que quiero usarlo para que cause ese efecto dominó. ¿Sí? Una oración por un compañero puede ser usado. Escuchar a alguien que está herido. Compartir un versículo en WhatsApp, la semillita. Todo eso son panes, todo eso son peces. Eso es lo que nosotros tenemos en las manos. Los que de pronto piensan, no, pero es que no tengo trabajo, ¿yo qué voy a dar? No, el tiempo, su disposición, su servicio. Si ha venido acá el testimonio, no, pero llevo poquito tiempo, no importa. Ese poquito, esa transformación que Dios ha hecho. Dese la otra persona, pónganle en las manos de Dios.
Y veía aquí que, bueno, perdón. A veces pensamos que es insuficiente lo que nosotros tenemos, pero para Dios es suficiente. Y suficiente, buscaba en el diccionario, en Google, buscaba que es bastante para lo que se necesita. Y eso también como que me explotó la cabeza, porque yo pensé que suficiente era como lo necesario. Y resulta que no, y se compactaba con la palabra, porque suficiente, ¿qué es? Dije, ¿sí está? No, nosotros lo tenemos, no. Bastante para lo que se necesita. O sea, Dios no da nunca en escasez. Sí, y a veces estamos hablando, no, yo tengo ese proyectico, ahí tengo mi trabajito, sí, se escuchan las personas, o estoy haciéndole para mi casita, ahí voy. No, eso es, o sea, miren, hay muchas cosas que suceden que Dios habla a mi mente. Quizás yo no hablo así del trabajito y eso, no, pero hay cosas que lo tengo tan pequeñitas y que con esto me hace abrir más el entendimiento de que Dios no da solamente lo necesario, sino lo suficiente para que sobreabunde. Amén. La necesidad de este mundo puede ser usado para predicar del reino de Dios. Las situaciones difíciles que se viven ahora en este planeta, que el que que está pensando en suicidarse, que el que no tiene trabajo, que el que, no sé, está luchando con cosas en su mente, que el joven que está en depresión, todas esas cosas y muchas más pueden ser usadas. ¿Para qué? Para predicar del evangelio, para predicarles del reino de los cielos, ¿sí? Por eso era que Jesús les decía, o sea, ustedes no se queden con eso, preocúpense porque ellos sean salvos, porque conozcan el reino de los cielos, que es perdón, que es salvación, que es restauración, que es vida eterna. Sigamos, vamos con Juan 6:10. Vamos todos conmigo. Entonces Jesús dijo, haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Entonces, esto nos hace pensar que ellos estuvieron de pie por mucho tiempo, quizás. Los que se pudieron mantener de pie, no sé, yo me lo imaginaba así. Pero después, después de que les enseñó, Él les dijo, miren, aquí hay una necesidad y ellos necesitan descansar. ¿Y qué nos dice el Salmo 23, 2 al 3? En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará y confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. ¿Qué pasó? Cuando nosotros llegamos con una necesidad, Él empieza a enseñarnos, pero en medio de esa enseñanza, ¿qué hace? Darnos refrigerio. ¿Sí? Ellos se sentaron físicamente, yo me los imaginaba cansados y dije, no, ya, listo, gracias. Empiezo a descansar en estos pastos. Él dice, tómense, siéntense ahí, relájense, tengan paz. Seguimos. Después de que los pastoreó, dice Juan 6:11, y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados asimismo de los peces cuanto querían. ¿Qué hizo? Hasta ahí, hasta el 11. ¿Qué hizo Jesús? Empezó ¿qué? Lo que había dado ese joven. Ahí es donde empezamos a ver que empezó a causar ese efecto dominó. Dio para 5,000. Él presentó a Dios, presentó eso que tenían y empezó a decir, repartan. Y empezaron los discípulos a ir por toda esa multitud y repartir los panes, los peces. Y yo me imagino que ellos estaban maravillados. Pero ¿saben? Había algo que también me dejaba así como pensativa.
Y era que Jesús no solamente se encargó de lo espiritual, sino también de lo físico. Ellos tenían hambre en su estómago, físicamente. Y empezó y les dijo: repartan todo esto. Jesús sabe que nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. No sé si lo dije al revés. El primero también como que lo dije al revés, pero sí, está bien, listo. No solamente Él se queda con el cuidado de nuestro interior, sino también físico. Y en el nombre de Jesús, si aquí alguno está hoy enfermo, crea que Dios, que Jesús, que su Espíritu Santo ha venido también a traer esa paz y ese descanso y esa sanidad física y espiritual. Amén. Listo. Entonces, así nosotros también, cuando nosotros pastoreamos a personas o acompañamos, también debe ser llevado de lo físico, de esa necesidad que tiene mental, yo qué sé. ¿Qué dice Juan 6:12 al 13? Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Cuando Dios hace un milagro en nuestras vidas, no solamente sacia nuestra necesidad, aquí nos damos cuenta, sino también que sobra para los que están a nuestro alrededor, ¿verdad? Entonces la provisión, ¿qué pasa? Se extiende para otros. Cuidar a alguien también es pastorear. No ignoremos, repito, no ignoremos el cuerpo también de esas personas. No ignoremos el dolor que pueden estar sintiendo. En Santiago 2:15 al 17, aquí nos reitera lo que les estoy diciendo. Obra de fe. Y dice en el 15: y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta. En sí misma la fe sería incompleta. La fe no ignora necesidades físicas, se usa como oportunidad de amar. El que está enlutado, el que está de pronto teniendo luchas mentales, ¿cómo se siente? Es una necesidad también física que podemos usar con un abrazo. El abrazo liberta, el abrazo trae contacto físico, trae libertad para esa persona. Por eso nuestras obras no deben ser muertas, no debe ser solamente Dios te bendiga, sí, confía en el Señor, ore solamente. No, también hay que acompañarlos. Ese era el pastoreo que hacía Jesús. Por ejemplo, el emprendedor que está preocupado por ventas que necesita, más que ánimo, quizás apoyo, consejos, acompañamiento, ideas. No sé, yo estoy orando por ti, he visto tu carga o me has expresado, estoy orando para que Dios te dé estrategias. Mira, tuve tal visión, no sé, los que tengan visiones, los que tengan sueños, mira, me daba esto. Y eso empieza a venir paz al corazón, la mente empieza a despejarse. El joven que está buscando trabajo no necesita solamente escuchar confía en Dios, sino ven cómo te ayudo. Conozco a tales personas, quizás pásame tu hoja de vida, te puedo ayudar. Pero ora para que las puertas se abran. Eso es también ser la obra de la fe, ahí sería completa, ¿sí?
una oración por sanidad, acompañar al enfermo, visitarlo, darle ánimo, darle aliento. ¿Qué necesitas? ¿Cómo te puedo ayudar? Pero ¿saben? También aquí necesitamos reconocer límites, porque ahorita no vamos a salir, bueno, ¿y a quién toca ayudar? No, eso lo pone Dios en el corazón. Dios empieza a mostrarnos la necesidad que hay dentro o que hay física. Listo, puedo ayudarle. Señor, ¿quieres que le ayude de esta manera? Listo, tú me lo confirmas. ¿Sí? ¿Estamos entendiendo? Listo. No siempre habrá un milagro físico, pero podemos mirar la necesidad, orar por sanidad, acompañar al enfermo, ya lo dije. A los que acompañamos a los jóvenes, nosotros nos debemos interesar físicamente, porque ellos, muchos, están cansados. Tienen ansiedad, duermen mal, viven acelerados, ¿sí? Están desesperados, tienen sedentarismo. Yo sé que ahorita muchos están ya en gimnasio, pero hay otros que no. Y eso hace que sucede algo en el cuerpo, y lo digo por mí misma porque lucho mucho con el gimnasio. Ese sedentarismo hay que quitarlo, ¿sí? Asimismo están los jóvenes, porque son los que más atacados están siendo en este tiempo. El exceso de redes, ¿sí? Nuestros hijos. A veces nosotros reclamamos cosas. A veces, si ustedes se fijan, nosotros o cada uno de nosotros reclamamos cosas con nuestros gestos, con lo que hablamos, con lo que hablamos, voy a decirlo mal, con nuestra boca, con lo que decimos con nuestra boca, expresamos. Y allí es donde estamos diciendo, tengo una necesidad, pero a veces ni siquiera nosotros mismos nos estamos dando cuenta. Pero esa necesidad es la que Dios quiere suplir. Digamos, aquel joven que de pronto, niño que no creció, que de pronto no crecimos con afirmaciones y a veces, no, tengo miedo de hacer tal cosa. A veces ese joven necesita escuchar palabras de afirmación. Ya seamos padres, ya seamos familia, ya seamos primos, lo que sea, primo político, tía política, lo que sea. A veces necesitamos escuchar eso, porque gritamos con una necesidad que a veces ni siquiera entendemos. En este pasaje o en esta historia hay algo que también nos enseña y podemos aprender de la multitud. Jesús seguía confrontando, ya había confrontado a Felipe y a los discípulos, ¿verdad? Pero en otro evangelio les está diciendo, yo sé que ustedes no vienen por mí, ustedes vienen es por lo que yo puedo hacerlos, por ustedes. Eso era una confrontación. Eso era algo que yo creo que me descubrieron. Yo creo que aquí todos, por decir todos, hemos llegado con una necesidad y no está mal, porque decir, no, bien, entonces todos hemos sido llamados con una necesidad. Yo fui una de ellas. Cuando llegué, a esta casa fue por medio de Edith. Yo les he contado a algunos acá, ella está aquí presente, y llegué por medio de ella a esta casa, a esta iglesia. Resulta que tuve un cuadro de ansiedad y de depresión. Entonces me decían, no, es que eso es por el posparto, no sé qué, pero resulta que no. Pasaron meses y yo tenía esa depresión. Y resulta que un día salí estaba aquí cerca del Restrepo y empecé a sentir, se empezó a manifestar, digamos,
la depresión y la ansiedad. Empecé con el cuadro de ansiedad, empecé a sudar, las piernas me temblaban. De pronto los que han tenido estos cuadros me entienden. Empezó mi corazón a latir rapidísimamente y yo dije, no, eso es que necesito tomarme una sopa de pescado. Mi mamá me ha enseñado que necesito es alimentar mi cuerpo, y fui y me metí y me la tomé rápido, pero no me pasaba. Recuerdo que mis piernas eran muy frágiles, o sea, yo les estoy contando, pero quiero que se metan en el cuento para que me entiendan. Llegué donde estaba Edith, porque resulta que Edith siempre me predicaba. Y yo siempre le decía, gracias, no, sí, nosotros somos católicos, sí, nosotros tenemos a Dios, gracias, pero no. Y ese día fue usado por Dios esa necesidad a través de Edith. Y me dijo, Edith, yo entro al lugar donde ella estaba de trabajo y ella me ve con la cara y me dice, ¿qué tiene? Y yo le dije, no sé, me siento mal, yo salí de mi bebé ya, pero me siento mal, tengo cuadros de ansiedad. Entonces me dice, mira, ve hasta allá, a unas cuadras queda la iglesia donde yo me congrego, te va a recibir mi pastor. Él se llama William. Y puedes llegar, sí, yo dije, yo sí, con tal de que me ayudaran. Yo llegué, no sé, no me pregunten porque no tengo en mi mente cómo llegué acá a esta iglesia. Él me abre la puerta, me invita a subir a su oficina, me sienta enfrente de él y él empieza a decirme, ¿qué pasa? Entonces le digo, no, mira, siento esto, me llora un ojo, porque es que literal me lloraba, era solo un ojo, el otro no sé por qué, algo pasaba en mi cerebro, pero estaba vuelta chicuca. Y yo creo que él veía eso que tenía yo, esa necesidad. Y él empieza a predicarme de Jesús. Recuerdo que abrió su Biblia. Solo sé que él me hablaba de Jesús, no me pregunten qué era. Pero él empezó a enseñarme y empezó. Y se levanta y me dice por un momento, ¿puedo orar por ti? Yo sí. Yo lo que quería era que mejor yo salir bien de este lugar, yo quería. Y resulta que él empieza a orar y él se sienta, terminó de orar y se sienta y me dice, quiero que te levantes las mangas de tu saco. Y yo, ¿qué le pasa? O sea, ¿cómo así que me levante las mangas de mi saco? Y yo, está bien. Y me levanto las mangas y yo empiezo a ver algo como lo que le sucedió a estas personas de la alimentación de los 5,000. Mi cuerpo se estremeció tanto de lo que yo vi, que para mí era increíble, era imposible. Yo desde pequeña sufrí de dermatitis, pero colóquele usted todos los nombres que quieran a esa dermatitis crónica, aguda, mejor dicho. Estaba en cuidados intensivos mi piel a través de esa dermatitis. Y él me dice, levántate las mangas, y me levanto y empiezo a ver, y era algo muy extraño lo que yo empecé a ver, porque yo usaba las mangas, hasta los sacos de manga larga, para que no se me vieran. Mis piernas por el pantalón no se me notaba, pero todo era lleno de granos, de ronchas, y como me rascaba pasito, pues imagínense cómo eran esas costras, eran grandísimas. Entonces yo me quedo mirándolo, y si las piernas me estaban temblando por la depresión y la ansiedad, quedé peor. Yo le dije muchas gracias, yo bajé esas escaleras, yo literal salí despavorida, o sea, en vez de verme que, ay, tan bonito, gracias, sí, o caer de rodillas, no, yo bajé de aquí en una sola llanta hasta donde vivíamos, y empecé a llamar a mi esposo, tienes que venir a ver esto que me sucedió. Y él llega y me ve. Para él era increíble, porque como era mi cuerpo, era tenaz. Pero ¿a qué voy con esto? Hice un paréntesis grande, pero esto no es para hablarles de mí, es para hablarles del Señor y glorificar su nombre. Y ese milagro que Él hizo en mí fue lo que hizo que yo estuviera hoy aquí predicándoles a ustedes. Eso. No crean que de ahí para allá todo fue color de rosa, no.
Luché mucho, pasaron cosas, vinieron pruebas como estos discípulos, ya había hecho el milagro y vinieron cosas para mi vida, para que creciera la fe. Y aunque no sabía que la fe se crecía por el oír, había algo que me traía a este lugar a escuchar la palabra. Y eso fue lo que empezó a fortalecer mi espíritu, mi alma y mi cuerpo. Entonces, yo les invito a que ustedes también hagan lo mismo. No sé si Dios ha hecho un milagro en ustedes. Y si no lo ha hecho hoy, va a hacer milagros, prodigios en sus vidas. En ustedes jóvenes, la provisión para lo que necesitan, en sus luchas mentales. Hoy el Señor está haciendo un milagro en sus vidas. Entonces no me quedé solamente con el milagro, sino empezó como a causarme esa curiosidad. Bueno, ¿y cómo es esto? Empecé a venir y alimentarme sin saber que me estaba alimentando, porque no tenía conocimiento muy grande. Por eso esto también le da esperanza a los que están nuevos, a los que vienen hace poco a la iglesia. ¿Sí? La multitud iba solamente por buscar su milagro. Pero hay algo, y es que cuando nosotros buscamos a Dios con el corazón, empiezan a suceder cosas muy hermosas. Y dice Jeremías 29:13, dice: y me buscarán y me hallarán, porque me buscarán con todo vuestro corazón. Quizás en ese momento yo no lo busqué con el corazón. Yo solamente venía por mi necesidad. Yo dije, tal vez Él va a orar por mí, ya voy a salir bien, listo. No tengo ni siquiera que volver a la iglesia. Ya, pero empecé a buscarlo y a conocerlo. Y eso era lo que quería Jesús con los discípulos. Que en cada prueba, no para humillarlos, la confrontación no era para humillarlos, sino para que dijeran: ¿qué haré en este momento? ¿Qué haré? ¿Qué harán ustedes? ¿Qué haré yo en cada situación? Y quiero decirles algo ya terminando este mensaje. Y es que es una confrontación de preguntas. Y ya las hice. Ahora se las voy a hacer a ustedes. ¿Cómo saber si estoy buscando a Jesús solo por el milagro? ¿Cómo saber si ustedes hoy han venido solamente por el milagro? Recuerden que no pasa nada, pero hay que quedarnos. No lo busquemos solamente por los panes, valorémoslo por lo que es Él. Busca a Jesús más por lo que Él te da o por lo que es Él. ¿Oras cuando necesitas algo solamente? Aquí ya nos podemos estar dando cuenta si estamos buscando a Jesús solamente por el milagro. ¿Tu fe se enfría cuando no recibes algo? Cuando no recibes respuestas, ¿te alejas? ¿Quieres beneficios sin rendirte a Él? ¿No caminas en obediencia? ¿Te alegran más los milagros que la transformación? Ahí ya cada uno, check. No, ese no. ¿Me alegran más los milagros que la transformación? ¿Te gustan más los milagros, pero no que Dios te confronte? ¿Crees seguir a Jesús mientras te alimentas del mundo? ¿O retrocedes cuando su palabra te cuesta? ¿Qué nos dice Romanos 12:1 al 2? ¿Qué nos dice? Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Que nos presentemos, que vengamos aquí a este lugar, o al que ustedes quieran, no sé dónde están, si se están congregando acá,
que arrastren su carne para orar aunque no lo quieran. Eso es sacrificio vivo. Que a pesar de la prueba puedan venir a un lugar como este y escuchar de su palabra. Eso es sacrificio vivo. Que lo que ya saben que es pecado, lo dejen o lo dejemos. Eso es sacrificio vivo. ¿Qué dice el 2? No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Así, de esta manera vamos a poder conocerlo y no venir solamente por los panes y por los peces. ¿Qué hay en ustedes? ¿Qué hay en ustedes, universitarios? ¿Qué hay en ustedes, empresarios, emprendedores? ¿Qué hay en el que no tiene trabajo? ¿Qué hay en ustedes? ¿Qué hay en mí? ¿Cuáles son esos panes? ¿Cuáles son esos peces que van a ser multiplicados, expuestos a Dios como ofrenda, para que otros le conozcan? No porque vengan solo por el milagro, sino para que le conozcan. No busquemos a Jesús solo por lo que Él puede darnos temporalmente. Recuerden que es temporalmente. Hay cosas que son temporales. Este mundo es temporal. Permanezcamos para conocerlo, porque sus verdaderos milagros se manifiestan es desde adentro. Eso es. Estamos siendo confrontados hoy para causar ese efecto, para llegar a otros a través de lo que Dios está haciendo en nosotros. Pongámonos de pie. Gracias, Señor. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias porque he sido confrontada. Y aquí estoy, Señor. Sí, he llegado con una necesidad, pero no lo sabía, Señor, de que te estaba buscando solamente para saciar esa necesidad de provisión financiera, física. Quizás estaba viniendo porque condujeras a mi hijo o a mi hija por tu camino. Pero solamente estaba viniendo por el milagro. Pero gracias porque hoy me has confrontado. Gracias porque así como le enseñaste a los discípulos de dónde era que venía el milagro, por qué y para qué. Gracias por el milagro de tenerme en este lugar, Señor. Es un milagro cuando muchos están afuera, Señor, quizás emborrachándose, quizás haciendo fechorías, quizás haciendo otras cosas, pero tú me has puesto aquí y es un milagro. Gracias, porque no te estaba conociendo, pero hoy decido con mi corazón buscarte, porque me dijiste hoy en tu palabra que si te busco con el corazón te voy a hallar. Y te quiero buscar con mi corazón. Quiero hallarte, porque lo que tú me vas a dar no solamente es ese milagro que yo necesito, será hasta que sobreabunde, Señor. Será suficiente, será la abundancia, Señor, para que alcance a otros con mi testimonio. Gracias, Señor, porque pondré en tus manos, Señor, a ese equipo de trabajo que necesita de ti escuchar tu palabra. Porque me he dado cuenta que tienen problemas, porque me has puesto en mi camino a ese joven para que lo acompañe, porque tiene una necesidad en su alma. Porque has puesto, Señor, en mi camino a ese enfermo que necesita una oración, que necesita palabras de afirmación para que siga adelante. Gracias, Señor, porque nada es casualidad. Gracias, usa esa necesidad, Señor, para que otros crean en ti, Señor. Gracias, Señor.
Yo lloro por tu iglesia y por mí, que soy parte de la iglesia, que soy iglesia, Señor, como lo hacía Pablo, Señor, con los Efesios. Y decía: cuando pienso en todo esto, caigo de rodillas y elevo una oración al Padre, el creador de todo lo que existe en el cielo y en la tierra. Pido en oración que de sus gloriosos e inagotables recursos los fortalezca con poder en su hombre interior por medio de su espíritu. Entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida de que confíen en Él. Echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellas los mantendrá fuertes. Espero que puedan comprender cómo corresponde a todo el pueblo de Dios cuán ancho, cuán largo, cuán alto, cuán profundo es su amor. Es mi deseo que experimenten el amor de Dios, el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Entonces serán completos con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. Señor, gracias, Padre. Gracias por hablar al hombre interior, Señor, de todas estas personas reunidas, Señor. Gracias porque tu Espíritu hoy está dando vida. Gracias, Señor, por esa necesidad que se convertirá en el milagro, Señor Dios, que necesitaban, no para los panes, para seguirte por los panes, sino para conocerte, para hallarte, para glorificar tu nombre, Señor. Gracias, Señor. No tenemos nada más que ofrecerte, más que nuestras vidas, Señor. Escucha a tu iglesia, Señor. Escucha a tu pueblo que te necesita, Espíritu de Dios. Sana al que está enfermo, Señor. Sana, Señor. Sana, Señor, de esas luchas mentales, Señor. Sana, Señor, de esos dolores de cabeza. Declaro sanidad. Sanidad para el que está sintiendo dolores musculares, dolores en su estómago. Declaro sanidad en el nombre de Jesús. Declaro, Señor, que tú hoy desmenuzas. Hoy tú desmenuzas, Señor, esos cerrojos de hierro, esos corazones de hierro, Señor. Tú hoy los estás desmenuzando con tu presencia, con tu abrazo, Señor. Gracias, Padre, porque seguiremos, Señor, escuchando tu palabra, alimentando nuestra fe a través de tu palabra, para que cuando vengan las pruebas, Señor, podamos decir que vino de ti, que nuestro socorro viene de ti, Señor. Gracias, Padre. Gracias, bendito Dios. Gracias, Señor. Te pido, Señor, que bendigas los diezmos, Señor, la siembra, Señor, que hace tu iglesia, Señor. Son esos panes, como este joven, como este adolescente lo hizo. Esos panes, esos peces, donde se multiplicarán, saciará todo lo que hay en ellos y alcanzará para otros a través de esos diezmos. Bendito seas, Señor. Bendito seas, Señor. Gracias por perdonarnos. Me inclino ante ti. Nos inclinamos ante ti, Señor, y te decimos que eres digno, Señor. Gracias por confrontarnos, gracias por enseñarnos, gracias por pastorearnos, gracias por sanarnos. Y te decimos que toda la gloria y
y toda la honra sea para ti, mi Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Tú eres digno. Encuéntranos en nuestro canal de YouTube Sembradores de Luz Filadelfia, en redes sociales como @Sembradores de Luz y en nuestra página web www.sembraluzfiladelfia.com.